Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el primer capítulo de una nueva teoría, que se llamará ¿Qué hubiera pasado si Issei era un Nightlock? Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado, ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 1, una segunda oportunidad. Esta historia daría inicio después de que Issei tuviera que donar su brazo izquierdo para poder usar al máximo el poder del Emperador Dragón Rojo, para así poder derrotar a Riser, pero esto no sirvió de nada, porque él terminó perdiendo, debido a que su poder no fue el suficiente. Esto sin duda le dejó un enorme dolor, pero nada se comparaba a las frías palabras que Rias le dijo a Issei: maldito sirviente estúpido, pero ¿quién te crees que eres para interrumpir mi compromiso? Ante esto Issei se quedaría sorprendido, pero más sorprendido se habría quedado al ver que ella le dio una bofetada. Ante esto Issei iba a decir algo, pero Riser le diría: ven mi amor, no debes de perder tu tiempo con basuras como esta, a lo que después Rias se iría abrazando a Riser. Esto sin duda le partiría el corazón a Issei, quien se iría con una gran tristeza al mundo humano, pero ese mismo día no se llevó a cabo la boda y esta fue pospuesta debido a que Issei la interrumpió. Mientras tanto en el club del ocultismo unos días después, Issei fue llamado al club del ocultismo por Rias, a lo que el castaño aceptaría, pero al llegar él estaría agachado con una mirada triste, ya que no solo Rias, sino todos los del club incluyendo a Asia y Akiba, le habrían dado la espalda. En eso todos entrarían y sacarían a Issei por la fuerza, a lo que después lo llevarían a la zona que se encuentra detrás del club, donde comenzaría una tortura para Issei, pero él no sabía por qué pasaba eso, porque todos aquellos que él consideraba amigos, lo estaban haciendo sufrir, pero lo que más le sorprendía era ver la cara de satisfacción y diversión que tenían sus compañeros, a lo que después él les preguntaría: ¿por qué hacen esto? A lo que ellos le contestarían: te lo mereces, por ser un débil y estúpido demonio que solo piensa en estupideces. Nunca nos pusimos a pensar bien, por qué o cuál era la razón por la que estabas con nosotros. Ante esto, Issei se quedaría sorprendido por las frías palabras, que venían de sus ex amigos, pero más de la persona que él amaba y que daría la vida por ella. Pero estos castigos no terminaron ahí, porque durante los días siguientes, lo torturaron y después lo curaban, pero esto no lo hacían del todo, ya que Issei regresaba con grandes heridas internas, que no solo dejaban cicatrices en él, sino que también como resultado, trajeron que Issei empezara a desaparecer todos aquellos buenos sentimientos que él tenía por las personas, que en algún momento fueron importantes para él, y empezaron a surgir sentimientos de odio y desprecio hacia ellos. Pero algo que sin duda, Issei no sabía, era que Rias aún no se había casado con Riser, pero si él se llegara a enterar sin duda alguna, no cambiaría nada en él y le sería indiferente, ya que Rias pensaba más en el sustento de las casas, como la suya y la del clan Fénix, pero también algo que trajo como consecuencia, es que Issei por un lado, ya no era pervertido, ya que todos esos castigos mataron a esa bestia pervertida. Durante los descansos Issei quedaba dormido debajo de un árbol, pero también algo que a Issei le ocurrió fue que se hizo más apegado al séquito de Zona Citri. Un día después de regresar del castigo de los del club del ocultismo, Issei habría llegado a su casa, pero al entrar notaría que todas las luces estaban apagadas, a lo que después al encenderlas, se habría quedado helado, y caería de rodillas, porque frente a él se encontraban los cuerpos de sus padres, decapitados y quemados, y acercándose a ellos, con lágrimas en los ojos, a lo que después tomaría sus cuerpos y los acercaría a él, empezando a derramar más lágrimas y gritando de la desesperación y de la impotencia, a lo que después diría: ¿pero quién fue el causante de esto? A lo que después una gema de color verde se materializaría en su brazo, a lo que después se escucharía una voz que diría: compañero, puedo percibir el aura de ese fénix en este lugar, a lo que Issei diría: maldito Riser, me las vas a pagar, a lo que después Drake le diría: tranquilo compañero, si sigues así, terminarás por alcanzar la Juggernaut Drive, y esto traerá como consecuencia que toda tu energía vital te mate y a pesar de ser un demonio tus años de vida, terminarían en un instante, a lo que después Issei diría: no me importa Drake, no voy a dejar que esto se quede así, a lo que después Issei saldría corriendo de su casa, pero justo en ese momento alguien desde un árbol diría: vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Jamás creí que los demonios tomaran forma humana, pero ¿qué ocurre con este mundo de mierda? Siempre fue un sitio asqueroso y por lo visto no ha cambiado, a lo que después daría unas leves carcajadas y diría: pero eso estará a punto de cambiar, a lo que después Issei estaría corriendo, donde se estaría dirigiendo al club del
ocultismo, a lo que después entraría bruscamente al salón, a lo que después Rias diría, ¿qué está pasando? A lo que después Rias y todos los demás verían a Issei, a lo que ella diría, Issei, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que te largaras de mi vista, o si no tu castigo seguiría, a lo que él gritaría, ¿dónde está? A lo que ella diría, ¿con qué derecho me gritas? A lo que él diría, déjense de juegos estúpidos, les dije que dónde se encuentra ese maldito, ¿dónde está el miserable de Riser? Aló. Que Rias se levantaría de su asiento y le diría, más respeto a tus superiores Issei, a lo que después alguien diría, no te preocupes mi querida Rias, yo me encargaré de esta basura, le enseñaré que no debe de faltarme el respeto, a lo que Rias aceptaría y en eso Issei, se lanzaría en contra de Riser, quien le lanzaría una bola de fuego, donde le daría de lleno a Issei, a lo que después él saldría volando fuera del salón del ocultismo, destruyendo una pared en su proceso, a lo que después todos lo seguirían, en eso Issei chocaría con un árbol, a lo que después Riser le diría, vaya sí que eres patético, primero me ofendes y segundo, haces que tenga que mancharme las manos para darte tu lección, eso ya es mucho acto de insubordinación, mereces la muerte, a lo que después Rias diría, Riser, no lo mates, recuerda que él tiene al emperador rojo y si lo asesinas, no sabemos a dónde irá a parar ese dragón, a lo que Riser diría, está bien mi amor, vaya. ¿Ves? A lo que después miraría a Issei y diría, aún después de todo este tiempo, Rias tiene compasión con escorias como tú, a lo que después lo seguiría golpeando y le lanzaría bolas de fuego, quemando de gravedad a Issei, pero en eso Asia lo curaría y después Riser lo seguiría castigando, pero en eso Riser diría, ya me harté de estar jugando contigo, a lo que después le daría una patada y lo mandaría a chocar con un árbol, a lo que después, les diría a los del club, ustedes encárguense ya me harté de estar aquí, a lo que después haría un círculo mágico, y se iría de ahí, a lo que después Rias diría, Kiba llévate a Issei de aquí y abandónalo, después iremos por él y lo llevaremos a su casa, aunque no se lo merezca, a lo que después todos a excepción de Kiba se irían de ese lugar, en eso Kiba tomaría a Issei y se lo llevaría, más tarde en una zona montañosa Kiba dejaría a Issei en el suelo, pero en ese mismo momento, una extraña figura estaría caminando por ahí, a lo que después vería como Kiba estaría llevando a Issei y este sacaría una espada con forma extraña, pero en eso, él vería como Kiba dejaría a Issei en el suelo, a lo que después diría, vaya, de nueva cuenta ese mocoso, pero ahora parece ser que está en peligro o por lo menos estuvo en peligro, a lo que después se acercaría sigilosamente y vería como Kiba desaparecería en un círculo mágico, a lo que después ese sujeto se sorprendería un poco y diría, ese mocoso como hizo eso, los humanos no pueden teletransportarse, a lo que después él estaría a punto de acercarse a donde estaba Issei, con Issei, él estaría tirado desangrándose y diría, Drake, escúchame, esos malditos tal vez piensen en quitarte de mi cuerpo, debes dejarme aquí y busca un nuevo portador, a lo que después Drake diría, no compañero, no te dejaré, a lo que después Issei diría, debes de hacerlo Drake, corres peligro al estar conmigo, puede que utilicen tu poder para cosas que pueden traer mucho daño, así que mejor vete, estarás mejor con alguien más, a lo que después Drake diría, lo siento mucho compañero, en verdad, quisiera poder ayudarte, a lo que Issei diría, no te preocupes compañero, pero eso sí, solo te pido una cosa, avísale a tu nuevo portador de ellos, que tenga mucho cuidado, a lo que después Drake le diría, lo haré compañero, y en eso le diría, tal vez no fuiste el más fuerte de mis portadores, pero si fuiste el que tuvo más valor, aun cuando estuvo en desventaja, a lo que después Issei le diría, gracias compañero ahora vete y cumple porfa con lo que te pedí, a lo que después Drake con tristeza dejaría a Issei a lo que después la extraña figura diría, vaya esa luz que habrá sido, a lo que después vería a Issei, pero en eso, una grieta, empezaría a brillar del suelo, en un color rojo y después Issei desaparecería, a lo que después diría, vaya, parece ser que ese mocoso, no sabe dónde dejó a ese chico, esto se pone cada vez mejor, mientras tanto, Issei habría llegado a lo que pareciera ser un bote, a lo que después un ser, de estatura baja, se acercaría y diría, parece ser que tenemos un invitado no deseado, a lo que después, él estaría a punto de matar a Issei, pero en eso un jarrón de color rojo, empezaría a brillar y empezaría a hacer unos ruidos escalofriantes, a lo que después el extraño ser diría, parece ser que el maestro Sandret tiene interés en
saber de este mocoso, a lo que después tomaría el jarrón y diría, ¿está seguro maestro? ¿De verdad quiere conocer a este humano? A lo que después el jarrón empezaría a brillar de un color rojo y la criatura diría, está bien maestro, no se enoje, pero ¿qué quiere que haga? A lo que después él diría, ¿pero con qué fin quiere que lo arroje al río Sansu? A lo que después el jarrón empezaría a brillar de un color más fuerte y hasta incluso se empezaría a agrietar, a lo que después diría, bien lo haré, a lo que después el ser tiraría a Issei en el río Sansu y después vertiría las cenizas del jarrón en el agua, en eso con Issei, él estaría hundiéndose más, a lo que después pensaría, ¿este acaso es mi fin? Y en eso cerraría los ojos, en un lugar oscuro, Issei diría, ¿dónde estoy, Drake? ¿Acaso tú estás ahí? A lo que después él escucharía una voz que le diría, yo no soy ese tal Drake mocoso, a lo que después Issei diría, ¿quién está ahí? A lo que después diría, respóndeme, a lo que la voz diría, te sugiero que te calmes mocoso, o si no te exterminaré no solo del mundo de los vivos, sino también del mundo de los muertos, a lo que después diría, pero creo que tienes razón, mientras no me veas tal vez no me hables con respeto, a lo que después una enorme pared de fuego aparecería detrás de Issei, a lo que él se taparía debido al inmenso calor, a lo que después voltearía y vería como un ser que parecía ser un demonio estaría delante de él, pero a diferencia de los que él conocía sí parecía una verdadera bestia infernal, a lo que después diría con mucho miedo, ¿quién eres tú? A lo que después la figura diría, mi nombre es Sandred, pero me conocen más por el maestro Sandred, a lo que después él diría, así que dime ahora mocoso, ¿qué diablos eres tú? Porque cuando estuviste cerca de la grieta del inframundo pude sentir tu energía y en una parte es de humano, pero la otra me es desconocida, a lo que después Issei diría tembloroso, el inframundo, pero que no se supone que todos los demonios deben de llegar a él mediante un círculo mágico, a lo que después André diría algo intrigado, ¿de qué estás hablando mocoso? A lo que después Issei diría, yo soy un demonio, a lo que después Sandred sacaría una espada y se la apuntaría a Issei, quien se asustaría y en eso Sandred le diría, me estás mintiendo, los demonios no son como tú, a lo que después Issei le diría, no, le estoy diciendo la verdad maestro Sandred, a lo que después él le diría, pruébalo, demuéstrame que eres un demonio, a lo que después Issei sacaría sus alas, y en eso Sandred le dejaría de apuntar con su espada, a lo que después le diría, eso no es suficiente pero te seguiré la corriente, a lo que después le diría, platícame porque ese mocoso que te dejo ahí, también tenía energía de demonio, a lo que después Issei le empezaría a explicar sobre las tres facciones y sobre la gran guerra, a lo que después Sandred le diría, vaya así que aparecieron nuevas razas, interesante, a lo que después le diría, bien ya me diste la información que necesito, ahora te mataré, a lo que después Issei diría, máteme, no me importa, ante esto Sandred se quedaría algo sorprendido y le diría, ¿no le temes a la muerte? A lo que después Issei le diría, que no, entonces él le empezaría a contar cómo fue traicionado y cómo trató de vengarse pero no pudo hacer nada, a lo que después Sandred le diría, ya veo, así que además de ser unos farsantes como demonios, son escorias que traicionan, a lo que después Sandred le diría, ¿y acaso no quieres regresar y cumplir esa venganza? A lo que Issei lo miraría sorprendido y después diría, sí, pero ¿por qué me pregunta eso maestro? A lo que después Sandred le diría, yo también estoy buscando venganza, pero eso ya es cuestión mía, pero veo que compartimos ambos deseos, así que te diré esto una sola vez mocoso, ¿estarías dispuesto a darme algo, a cambio de tu regreso? A lo que Issei se quedaría sorprendido y después diría, sí, pero ¿qué cosa sería? A lo que después Sandred le diría, tu alma, a lo que Issei se quedaría sorprendido. Pero después de pensarlo muy bien, aceptaría, a lo que Sandred se reiría y después diría, muy bien mocoso, pues que así sea, entonces Sandred clavaría su espada en el pecho de Issei, a lo que Issei se habría quedado sorprendido, pero en eso él empezaría a sentir un inmenso dolor, ya que sentiría como su piel y su interior se estuviera desgarrando y quemando, al igual que su mente, pero entonces él empezaría a sentir como si su vida le estuviera siendo arrebatada, pero al mismo tiempo como unos recuerdos estarían llegando a su mente, sobre cómo los Nilox y otros seres trataron de conquistar el mundo en diferentes ocasiones, pero al final siempre fueron derrotados por un grupo de guerreros. Al pasar esto, el río Sansu se empezaría a mover bruscamente, a lo que después el ser que se encontraba en el barco empezaría a decir, ¿pero qué está pasando? A lo que después rayos empezarían a caer, y en eso algo saldría del agua con
mucha brutalidad, a lo que después caería dentro del barco, a lo que el ser diría, ¿pero qué es esto? ¿Quién eres? A lo que después el ser se sorprendería y diría, Maestro Sandred, a lo que él diría, ha pasado un largo tiempo Octoru, mientras tanto en 3 lugares, el inframundo, el cielo y Grigori se sentiría una enorme energía, a lo que Circes diría, ¿pero qué está pasando? A lo que después una mujer con ropa de sirvienta entraría y diría, Señor Circes, a lo que él le contestaría, Sigreifialo. Sentí, a lo que después diría, no quiero que comentes nada de esto, no sabemos qué es lo que fue, y no podemos infundir el pánico, así que mientras estemos en calma, no pasará nada, así que quiero que se lo comuniques a Azazel y Michael, a lo que ella asentiría su cabeza y después saldría de la sala, mientras tanto con los del club del ocultismo, ellos habrían llegado a una zona donde Rias le preguntaría a Kiba, si acaso este fue el lugar donde dejó a Issei, a lo que Kiba respondería, sí presidenta, en este sitio fue donde lo dejé, a lo que después Rias diría, pero ¿cómo pudo moverse, si no tenía fuerzas suficientes? A lo que después diría, bueno tal vez Raiser vino por él y se lo llevó a su casa, vaya ese Issei debería de estar agradecido al ver como mi prometido, se apiada de él, a lo que después diría, vayámonos de aquí, mientras tanto en el inframundo de los Nilox, Octoru diría, pero ¿cómo fue que pasó esto maestro? A lo que Sandred le contestaría, el chico que trajo la grieta dimensional al inframundo, a lo que después diría, ya veo, así que usted y él se fusionaron, a lo que él le diría, por así decirlo, a lo que después diría, pero maestro ¿eso acaso no fue un error? Ya usted no es un Nilok puro, a lo que Sandred le diría, no, pero al ser uno mitad humano, puedo salir del inframundo cada que yo quiera y no me secaré, a lo que después diría, y eso es de vital importancia en estos momentos, a lo que después Octoru diría, ¿acaso planea conquistar el mundo humano? A lo que Sandred diría, no, a lo que Octoru se sorprendería y diría, ¿pero de qué está hablando maestro? A lo que después Sandred le diría, durante miles de años, intentamos conquistar el mundo, pero todo eso siempre fue un estúpido sueño que nunca se cumplió, y eso fue gracias a esos malditos gusanos de los Rangers, aunque unos murieran su legado siempre siguió y durante décadas fui derrotado por diferentes dinastías de ellos, y ese es un destino peor que la muerte, y eso siempre me atormento en el mundo de los espíritus, y eso es algo que no puedo tolerar, a lo que después todo el río y el bote se empezarían a mover bruscamente, a lo que después Octoru diría, entiendo maestro, a lo que después todo se tranquilizaría y Octoru diría, entonces ¿qué hará maestro? A lo que Sandred diría, en este mundo siempre existieron sujetos con un poder que nadie sería capaz de entender. Pero por lo visto durante nuestra ausencia, aparecieron unas razas diferentes a los humanos y por lo que aprendí durante mi tiempo con algunos de ellos, los demonios no hacen otra cosa que tenga de verdad un enorme valor, solo se limitan a la supervivencia y esto porque ellos mismos causaron una gran parte de la extinción de su raza, por su estupidez de más poder, que los condujo a una gran guerra, a lo que Octoru se quedaría algo sorprendido y diría ¿acaso usted habla de las 3 facciones? A lo que Sandred le diría, sí, ¿acaso tú sabes de eso? A lo que después diría, sí maestro, durante el tiempo que usted no estuvo, yo envié a diferentes Nilox al mundo humano, para que me consiguieran información, que en algún futuro nos fuera de mucha ayuda, a lo que después Sandred le diría, ya veo, a lo que después Octoru le diría a Sandred. Entonces, como estoy entendiendo, usted no quiere dominar el mundo, lo que usted quiere es, a lo que Sandred diría, sí, ahora llevaremos a la supremacía a los Nilox, no dejaremos que escorias como esas se queden con el mundo, ya es momento de que esos demonios de mierda, devuelvan lo que no es suyo, a lo que Octoru diría, ¿acaso piensa matarlos? A lo que Sandred diría, no a todos, ya que por una parte tuve la oportunidad de convivir con unos, y a diferencia de los demás. No son iguales, además alguien debe morir por algo que hizo.